Bien, yo coloqué acá algunas respuestas de acuerdo a la guía anterior, ¿ya? La guía anterior trataba entonces sobre los totalitarismos, ¿ya? Y cómo estos tuvieron impacto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la número uno dice a modo general, ¿ya? ¿En qué medida los totalitarismos europeos del periodo de entreguerra contribuyen al inicio de la Segunda Guerra Mundial? Y acá en azul, algunas de las respuestas de ustedes. Dicen la política expansionista, ¿ya? En parte Alemania, Italia y la Unión Soviética. Muy bien, porque era modo general. Estados Unidos y Estados Unidos. La número 2. ¿Cuál es el temor del resto de países europeos frente a la Alemania nazi? ¿Ya? Y el temor que acá respondieron, que sean invadidos por parte de Alemania y que en el proceso se derrame sangre de inocentes. Viene ahí ese análisis en cuanto a sangre, digamos, de civiles. ¿Ya? La número 3 dice, Japón siendo un imperio, ¿por qué decide unirse a la Alemania nazi y a la Italia fascista? Y acá responden que Japón se unió a las potencias del eje, ya que estas potencias son anti-Estados Unidos, ¿ya? Y anti-Unión Soviética. Bien, ¿ya? Debido a que Japón se sintió ninguneado, ¿ya? Menoscabado y rechazado por los aliados al término de la Primera Guerra Mundial, ya que le prohibieron cosas similares del Tratado de Versalles. Bien, ese tratado es el que pone fin entonces a la Primera Guerra Mundial y abre esta brecha de desigualdades, como por ejemplo a Japón, ¿ya? También el caso de Alemania. La número 4 dice, considerando que la Unión Soviética fue un régimen totalitario en contra de la democracia y en contra del sistema capitalista, ¿por qué decide formar alianza con países democráticos y capitalistas? La respuesta dice debido a que se vio acorralado tras la operación Barbarroja por parte de los alemanes y le convenía a los aliados debido a que se abriría otro frente, el cual llevaría la derrota a Alemania. Viene ahí la respuesta porque en el fondo a la Segunda Guerra Mundial se centra bastante en lo que es la amenaza de los alemanes, ¿ya? Todo este poderío militar que ellos consiguieron en el periodo de entreguerras. La número 5 dice, según lo revisado en clases, ¿qué régimen totalitario europeo tiene mayor impacto en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Según usted. ¿Ya? Acá colocaron la Alemania nazi, ¿ya? Por todo este poderío, digamos, de militar, armamentístico, ¿ya? Y también logístico, que conlleva entonces a abrir la Segunda Guerra Mundial. Fue el que tuvo mayor impacto en cuanto a expansión, ¿ya? Y en el fondo fue el régimen totalitario que es clave para entender este periodo. La número 6 es todo lo contrario. ¿Qué sistema totalitario tiene menor impacto? Y acá dijeron que fue el sistema italiano, ya que sin la ayuda de los alemanes no se podía concebir entonces el éxito, el poco éxito que tuvo los italianos. De hecho, fueron los primeros en rendirse dentro de esta guerra. ¿Ya? Y finalmente dice, según lo estudiado y considerando entonces las condiciones democráticas, ya que tienen los países en general, ¿cree usted que es posible un resurgimiento de regímenes totalitarios en algún punto presente o futuro de nuestra existencia? Acá dice que realmente hay algunos que están camuflados, ¿ya? Y pueden ser, por ejemplo, en países árabes, ¿ya? Y que más bien los declara aquí el estudiante como dictaduras, más que regímenes totalitarios. Ojo ahí, ojo con esa respuesta, que está bien porque el estudiante reflexionó al respecto, pero debo aclarar que las dictaduras conllevan un golpe de Estado,
una entrada de manera totalmente ilegal. En cambio, los regímenes totalitarios de la época se conformaron por otros motivos, por otras vías que a veces se camuflaron como democráticas, ¿ya? Vimos el caso entonces de Alemania, también de Mussolini en Italia. La clase número 11, chiquillos y chiquillas. Desarrollo y fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos entonces a conocer el desarrollo y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, caracterizando sus principales acontecimientos. Para recordar un poquito. Entonces, el Tratado de Versalles ya fue lo que abrió esta brecha para que algunos países se sintieran menoscabados, ¿ya? Y comenzaran entonces a impulsar la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Como por ejemplo el caso de Alemania, que tuvo que pagar varias sanciones, ¿ya? A los países ganadores. Entonces, con el fin de la Primera Guerra Mundial, también surge este concepto que revisamos de Estados Unidos como el gran vencedor, ¿ya? Por un lado, nos afecta a su territorio, ya de manera física, y también comienza con estas prestaciones económicas para levantar los países europeos que estaban devastados, ¿ya? Dentro de eso también revisamos el crack de 1929, que es esta crisis económica mundial iniciada en Estados Unidos y que tiene efecto dominó para el resto del mundo, ¿ya? Y finalmente, dentro de este periodo de entreguerras, surgen también, o hablamos, respecto a los totalitarismos, que son estos regímenes sociopolíticos, ¿ya? Dominados por un líder y un único partido, que como les había mencionado en la aclaración de la guía anterior, se disfrazaron algunos como sistemas democráticos, pero luego comienzan con su sistema totalitarista ya absoluto, donde se caracteriza, y lo vimos en clase, por tener un líder ya que es de una característica de gran orador, ya, es decir, que es capaz de convencer a un pueblo entero, ¿ya? Y la otra característica también era que son antidemocráticos. Dentro de lo que es el desarrollo del conflicto, entonces, existen las conformaciones de dos bandos, ¿ya? Dentro de esta guerra, entonces, existen dos bandos, que me preocupaba porque algunos estudiantes no lo conocían, y lo habíamos revisado en un video, pero no nos habíamos tomado el tiempo de verlo así en detalle. Entonces, la Segunda Guerra Mundial 10, 11, 12, se 13, inicia el 1 de septiembre 15. de 1939, de manera oficial, ya cuando Alemania entonces invade Polonia. En respuesta a ello, el Reino Unido le declara la guerra a Alemania. De esta manera, entonces, se forman los primeros bandos. Tenemos el bando a la izquierda, acá de la pantalla, de los aliados, ¿ya? Compuesto por las potencias de Reino Unido, Francia, Unión Soviética y posteriormente Estados Unidos. Este último país, entonces, tiene influencias políticas y económicas en otros países de América, como por ejemplo Chile o Panamá, solo por mencionar algunos, ¿ya? Estos países pasan a ser socios de los aliados, ¿ya? Y brindan apoyo logístico, insumo de materiales, ¿ya? Materias primas también, y prestación de contingente. Como por ejemplo observamos en la imagen de aquí abajo, ¿ya? A la chilena Margot Dujald, que fue aviadora chilena, ¿ya? Que participó en este conflicto, apoyando a la Fuerza Aérea Francesa e Inglesa. Lamentablemente falleció en el 2018 en Chile. Bueno, ya tenía bastantes bastantes años. Y un personaje relativamente poco conocido en nuestra historia, ¿ya?
Y también los que lo conocen tienen críticas y también críticas positivas y negativas con este personaje. Por el otro bando, al lado derecho de la pantalla, entonces tenemos el eje, que fue conformado por las potencias de Alemania, Italia y Japón. El eje también tenía países tipo socio, ¿ya? Que apoyaban entonces al eje o a este bando, ¿ya? Y también prestaban entonces estos países como Rumania, Hungría y Finlandia, ¿ya? Eh, Prestaban entonces territorio, por ejemplo, ¿ya? Materiales armamentísticos y también contingente militar. Bien, dentro de lo que es el escenario de guerra, ¿ya? Vamos a observar dos escenarios. Primero, el escenario europeo, ¿ya? Donde posee el mayor desarrollo de este conflicto, debido a que las potencias beligerantes son en su casi mayoría europeas. El mapa de Europa, entonces, durante este acontecimiento sufrió grandes modificaciones políticos y territoriales, ¿ya? Ya que en un primer momento los regímenes totalitarios se expandieron de manera rápida, ¿ya? Y las diferentes batallas entonces desplegadas entre el eje y los aliados, en estos dos bandos que acabamos de ver, configuran entonces un nuevo mapa en Europa, como por ejemplo destacar la liberación de Francia, ¿ya? Francia fue en su momento anexado entonces a la Alemania nazi, ¿ya? Recordando entonces que estos regímenes totalitarios eh, tienen sí o sí, tuvieron sí o sí esta misión de extender sus territorios, ¿ya? Y tenemos un segundo y menor escenario, que es Asia y parte del Océano Pacífico, ¿ya? Por ejemplo, Japón y Estados Unidos se enfrentaron en estos escenarios, ¿ya? En 1941, Japón ataca de manera aérea la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, ¿ya? Ahí estamos viendo una representación entonces de este ataque aéreo. En 1945, Estados Unidos lanza dos bombas nucleares a Japón, ¿ya? Primero en Hiroshima y luego en la ciudad de Nagasaki, ¿ya? Este proyecto fue llamado Proyecto Manhattan, ¿ya? Acá vemos la ciudad de Hiroshima, ¿ya? Cómo quedó tras este ataque nuclear. Es decir, bueno, me estoy ahí adelantando, pero el ataque nuclear, estas dos bombas, fueron los que colocan fin a este conflicto, ¿ya? Y en el fondo demuestra el poder armamentístico, ¿ya? A otro nivel que no se había visto en la Primera Guerra Mundial. La de Hiroshima creo que la habían tirado así por accidente o algo así, ¿o no? No, no. No. Dentro de esto hay pocas cosas, Samuel, que quedan al azar o al accidente. Si bien hay algunos adelantos científicos que sí, claro, ocurren eh, digamos, por accidente, pero siempre de algo, ¿ya? Para avanzar, chiquillos, vamos a dividir el conflicto entonces en estas tres etapas que estamos viendo, ¿ya? La guerra relámpago entre 1939 y 1941, ¿ya? Una segunda etapa, la guerra que alcanza una dimensión ya mundial entre 1941 y 1942. Y una tercera y final parte de este conflicto consiste en la derrota del eje entre 1943 y 1945. Vamos a la guerra relámpago. Primero que todo se denomina entonces guerra relámpago a la estrategia utilizada por los alemanes,
¿ya? Que combinaban ataques de tanques armados y ataques aéreos para derrotar fuerzas de los aliados. Eso es de manera sintetizada, que fue la estrategia de guerra relámpago. Ya obviamente es mucho más profundo, pero no nos podemos permitir entrar en tanto detalle. Después de la invasión entonces de Polonia, fue repartida entre Alemania y la Unión Soviética. Las tropas soviéticas ocuparon también Estonia, Letonia y Lituania e invadieron también Finlandia. El siguiente objetivo de Hitler fue Francia. Los franceses habían concentrado sus tropas en la frontera belga, pero los alemanes sorprendieron con un ataque a través de la zona montañosa. ¿Ya? Los alemanes ocuparon Francia e iniciaron bombardeos masivos, principalmente sobre las ciudades de Londres y Coventry en Gran Bretaña. En 1940, la Italia de Mussolini entra en el escenario de esta guerra, apoyado entonces en los alemanes, ¿ya? Y con ello logran conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia, ¿ya? Entonces, obviamente acá las imágenes hacen referencia a la parte de lo que fue la guerra relámpago, ¿ya? Parte de la aviación alemana. Acá como Polonia fue dividida, ¿ya? Entonces, entre estos dos sistemas totalitarios y finalmente una imagen icónica, ¿ya? De la invasión de Francia por parte de los alemanes. Esa es la primera etapa, chiquillos, ¿ya? Que estuvo caracterizada entonces por una rápida expansión territorial, ¿ya? Una rápida confrontación. Una segunda etapa, que es entonces la guerra que alcanza ya dimensiones a nivel mundial, porque entran otros países dentro de este conflicto, ¿ya? A pesar entonces de haber firmado el pacto germano-soviético, Hitler consideraba al régimen comunista soviético como el gran enemigo. En 1941, Hitler inició la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética. La resistencia de Leningrado y la llegada del crudo invierno ruso estancaron entonces lo que fue la ofensiva alemana, lo que provocó en parte su primera derrota en 1942. Con la invasión alemana a la Unión Soviética y el ataque de Japón, como habíamos dicho, a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor, se amplió entonces el campo de las operaciones de la guerra, ¿ya? Es por eso que esta segunda etapa conlleva entonces, se sale, digamos, del escenario europeo, ¿ya? Digamos, lamentablemente se sale, ¿ya? Entrando entonces al conflicto Estados Unidos, ¿ya? Y con ello también los países socios que habíamos mencionado. Finalmente, una tercera etapa, ¿ya? Tiene que ver con, o se caracteriza por la derrota del Eje, que era obviamente lo que los aliados estaban planificando. Luego de vencer entonces a los alemanes en Stalingrado, los aliados, recordemos entonces Reino Unido, Francia y Estados Unidos, desembarcan en Sicilia y unos meses después Italia firma el armisticio, que quiere decir en el fondo la suspensión ya de las hostilidades, de ataques entre Italia y el bando de los aliados. Por tanto, Italia se rinde, es el primer país en rendirse, donde Mussolini fue encarcelado y luego fue ejecutado por un partisano italiano,
¿ya? Como se muestra acá en la imagen, que es el que está marcado de rojo. Fue ejecutado entonces en la plaza de Loreto de Milán, en 1945. Así, en esos años se exhibían la muerte de los fascistas en la misma Italia. Es una imagen cruda, ¿ya? Es una imagen súper fuerte para entender cómo termina Italia, cómo termina Mussolini, un personaje histórico. Termina entonces ejecutado de esta manera y exhibido de esta manera, ¿ya? La intervención entonces de Estados Unidos, ya dentro de este nuevo escenario, y el desembarco de los aliados en Normandía en 1944 ya un año antes, entonces que terminara este conflicto, sumemos también a ellos los avances del ejército ruso, ya por el frente oriental. La Unión Soviética entonces destina, pero muchísimos recursos, ya tanto capital humano, capital material, para para hacer frente, perdón, a esta guerra. Y que en definitiva estas condiciones cambian el curso de la guerra, que a primera instancia, dentro de las dos etapas que vimos, era el eje quien dominaba esta guerra, era el eje quien, al parecer, iba ganando, ¿ya? Pero obviamente eh, son la democracia, son los países democráticos que están en contra de estos sistemas totalitarios, ¿ya? Que comienzan entonces a asociarse, como les dije, y a reunir fuerzas para hacer frente a estos sistemas totalitarios. Entonces, lo que son los aliados, ¿ya? Desbaratan las defensas alemanas, ¿ya? Permitiendo entonces recuperar ciertos territorios conquistados por los alemanes en Europa, ¿ya? En abril de 1945, el régimen nazi se descompuso y fue en Berlín donde se realiza un bombardeo, ¿ya? Que termina entonces colocando de rodillas a los alemanes. Hitler se suicida en su búnker, ¿ya? Acá está el noticiero, ¿ya? Y Alemania se rinde. Finalmente, para concluir entonces este conflicto, Japón era el país que quedaba en pie. Entonces, si se dan cuenta, era Japón versus los aliados, ¿ya? En ese sentido, Japón fue bastante perseverante, ¿ya? Y finalmente Estados Unidos lanza estas dos bombas que le había comentado anteriormente, una en Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Teniendo entonces el 2 de septiembre de 1945, eh, donde Japón firma su rendición, ¿ya? Colocando entonces fin a este conflicto, ¿ya? Esta imagen, entonces, corresponde a las dos bombas lanzadas por Estados Unidos, ¿ya? Demostrando su gran poder de destrucción. Son llamadas también nubes de hongo, ¿ya? Que en el fondo tienen llamas, escombros, ¿ya? Y toxicidades. Estas armas, chiquillos y chiquillas, de poder nuclear, fue la máxima, digamos, expresión de destrucción que tuvo este conflicto, ¿ya? Hay otras maneras de destrucción masiva, ¿ya? Dentro de este conflicto, y que por cosas de tiempo no lo vamos a detallar dentro de la clase, pero tiene que ver con el conocido Holocausto, ¿ya? Donde los alemanes ya comienzan desde el ascenso de Hitler un poquito más atrás, ya comienzan con este sistema antisemita,
¿ya? Y empieza una persecución constante a judíos, ¿ya? Creando no solamente este régimen totalitario, sino que otros también, como los fascistas y en la Unión Soviética, los campos de concentración, ¿ya? Se ha escrito bastante, se ha documentado muchísimo, chiquillos y chiquillas, este conflicto, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos a nivel global que más se ha documentado. Basta con ver en internet, colocar y va a encontrar un sinfín de información. Basta con encender la televisión y colocar, por ejemplo, el History Channel y se va a encontrar con un sinfín de documentales detallados, ¿ya? De cada una de las batallas, ¿ya? De personajes ocultos, ¿ya? Y de procesos que la humanidad no quiere repetir, como por ejemplo el mismo Holocausto, ¿ya? En estos momentos obviamente no podemos asistir a una biblioteca, ¿ya? Pero también, obviamente, en la biblioteca están bien documentadas, la prensa también, ¿ya? Bueno, lo que más tenemos a mano en estos momentos es Internet para buscar información. Entonces, chiquillos, Profesor, dígame, profesor. disculpe, dígale a los jóvenes que no ocupen el chat, lea los chats ahí, están tonteando, ¿ya? Ah, ya, gracias, don Juan. Lo vamos a Ya, por revisar en favor. un momento. Entonces, chiquillos, las consecuencias, ¿ya? Va a ser parte de nuestra próxima clase, ¿ya? Terminando la clase, voy a enviar la guía correspondiente, ¿ya? Donde no voy a entrar en detalles preguntando año por año, personajes. La guía tiene un carácter más bien reflexivo, ¿ya? Y también un carácter investigativo, como le había mencionado. Tenemos internet a mano, ¿ya? No todos, obviamente, y la guía tiene ese carácter, ¿ya? De investigación y de reflexión. A ver, voy a ver el tema del chat que me dice don Juan. Profe, quite la cámara a ver si el wifi se le ve mejor. Ah, claro. Lamentablemente, cuando yo estoy con la diapositiva, no puedo leer el chat. Y es verdad, mi internet es súper inestable y con la cámara se pone peor. Mm. Manuel Aburto, Blitz. Linares, Uy, yo nunca he podido decir ese concepto de de la guerra relámpago. Y no quiero Profe, hacer el ridículo tampoco intentando leer algo en alemán que no lo puedo leer. Ya, pero ahí profe, Manuel lo escribió, no, ya que fue la idea. Algunos historiadores dicen que esta idea no fue de los alemanes, fue de los ingleses, pero los ingleses no tuvieron, eh, digamos, la valentía de llevar a cabo este tipo de estrategias. Aún así, los alemanes. Los alemanes fueron los que sí tuvieron, digamos, el poder armamentístico y logístico para llevar a cabo estas guerras relámpagos. Muchas gracias, Manuel. Siempre Manuel con sus aportes excelentes. A ver si me permiten los minutos. Profe, el Manuel quería hablar. tres Perdón. minutos. Manuel, por favor, dígame. 3 minutos. Tenemos ¿se 3 minutos. escucha? Manuel, ¿Se escucha, profe? un poquito más fuerte, por ¿Se favor. escucha? Ahora, Ahora sí, bien. ya mire, a ver, yo tampoco soy un experto, pero la pronunciación sería Blitzkrieg. Es correcto. Esa es la pronunciación. Y que en el fondo, Manuel, es el concepto de guerra relámpago, de toda esta estrategia que habíamos revisado. Sí, es que siempre he visto que siempre se le menciona guerra relámpago y muy pocas veces dicen Blitzkrieg, que es como se dice originalmente, aunque en la traducción nomás, pero siempre mencionan como guerra relámpago, sin su correspondiente alemán, que es el nombre ese. Yo creo que la mayoría de los chilenos tenemos miedo y no, Está traducido nomás. claro, de decir este concepto bien complejo, ¿ya?
A ver si me das los minutos. Muchas gracias, Manuel, por esa aclaración. Quiero Te va a mostrarles hacer entonces historia. la guía, chiquillos, que les voy a enviar terminando la clase. ¿Ya? El primer ítem son preguntas entonces de investigación. Son 3 preguntas, ¿ya? Que tiene que ver que usted busque otros 3 países que fueron, ¿ya? Socios de los aliados, ¿ya? Y que participaron en este conflicto. Obviamente no considere Chile porque ya lo mencionamos. Mencionando para cada uno de ellos, son 3, algún aporte dentro de este conflicto. Me gustaría también que averiguara respecto a cuál fue el rol de la mujer estadounidense y europea dentro de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron rol diferentes, ¿ya? Eso solamente les puedo adelantar. Y finalmente, dentro de este ítem, ¿qué acontecimiento fue el que más le interesó? ¿Por qué? Investigue al respecto y sintetice, resuma la información, al menos máximo 10 líneas. Finalmente, el segundo ítem, tenemos un ítem de definir conceptos, ¿ya? Que era el Guerra Relámpago, que habíamos hablado, Margot Duhalde, que era esta aviadora chilena, ¿ya? La bomba Little Boy, el Holocausto y la Guerra Fría. Con ello entonces, con los últimos conceptos nos vamos haciendo la antesala para la próxima y final clase.